Para los motores de este dron yo no tengo los bandos, sino que tengo estos también de la marca Access Flight, unos 2207 de 1960 kb. Estos son bastante buenos y son los que voy a utilizar. Si hay algo que se destaque en este frame es que trae todos los tornillos que se puedan necesitar, incluso los tornillos de los motores, porque hay veces es súper difícil encontrar tornillos que sean del alto de la pata y que no dañen las partes de cobre del motor, y Axis lo mandó dentro del kit. Eso me parece genial. Yo voy a poner uno solo de los motores y el resto se ponen exactamente igual. Eso es lo que voy a hacer en el video, pero antes voy a empezar con lo que se llama la variadora de motores o Electronic Speed Controller. Para la variadora voy a utilizar una variadora de motores mini, pero aguanta hasta 60 amperios. Algo importante de mencionar es que cuando las variadoras dicen que aguantan 60 amperios, se refiere a 60 amperios por cada uno de los motores. La variadora de motores trae el cable XT60, que en este caso lo vamos a sacar por acá atrás, creo yo, y trae todos sus dampers y trae también el capacitor. Este capacitor evita picos de voltaje y también evita que entre ruido electrónico hacia la controladora de vuelo. Por lo tanto, el dron va a funcionar muchísimo mejor. Voy a aprovechar para enseñarles un truco, y es cómo poner estos dampers en la electrónica. Se coge un poquito de seda dental y la pasamos por el huequito, y aquí ponemos el damper y lo vamos a hacer suavemente. Vamos a empezar a jalarlo, el dampercito, y listo. Ahí queda puestecito, súper fácil y sin dañar el damper. Creo que es la manera más sencilla de pasar estos dampers. Ahí quedaron los 4 dampers puestos y ahora vamos a poner la electrónica y listo. Entonces lo primero que se pone en estos casos es el capacitor, y aquí lo que voy a revisar es si hay espacio suficiente para ponerlo o si necesito ponerle de pronto incluso uno más pequeño. Vamos a revisarlo. Yo creo que hay espacio suficiente. Diría yo que hay espacio suficiente para ponerlo, no hay problema. Simplemente hay que ponerlo así hacia abajo. Por comodidad voy a quitar esas dos partes metálicas. Lo que vamos a hacer es crear un par de burbujas de soldadura aquí en los pads para que sea mucho más fácil soldar de los componentes electrónicos. Y para eso vamos a utilizar un poco de flux. Y el cautín lo tenemos que tener en 485 grados o 450 para estos dos pads, porque necesita mucho calor, sobre todo el negativo. Necesita mucho calor para que quede bien soldado. Perfecto. Quedó la burbujita de soldadura y ahora en este. Al capacitor le vamos a poner en cada patica un poco de termoencogible, y eso va a evitar que de pronto hagamos un daño sin querer. Lo vamos a poner aquí y ahí sí vamos a medir cuánto necesitamos cortar para que nos quede bien soldado. Perfecto. Algo muy importante es que esta raya gris va al conector negativo. Y le vamos a poner un poco de flux a cada una de las paticas y aquí otra vez. Listo, ya nos quedó una patica lista y ahora vamos a poner la otra. Y aquí nos queda ya el capacitor puesto en su lugar, sin ninguna probabilidad de que haya de pronto un cortocircuito debido a las dos paticas de metal. Ahora vamos a poner el conector XT60 y lo tenemos que poner también más o menos como a esta distancia. En este caso lo que vamos a hacer es que le vamos a poner a cada una de las puntas un poco de estaño para que sea mucho más fácil de soldar. Perfecto, ya con eso va a ser mucho más fácil soldarlo. Primero vamos a soldar el positivo y luego soldamos el negativo. El positivo siempre es más fácil de soldar. Perfecto, quedó súper bien soldado. Y ahora vamos a soldar el negativo. El negativo casi siempre es más difícil de soldar porque el negativo recorre más parte del circuito, entonces se disipa mucho más fácil el calor. Queda perfectamente bien soldado. Vean las burbujitas plateaditas, redonditas, queda súper bien soldado. Y ya ahí quedó nuestro cable de poder con nuestro capacitor.
y podemos proceder a poner los motores. Siempre que se arma un dron, algo súper importante es revisar la distancia del tornillo. El tornillo debe pasar por completo de lado a lado, pero es muy importante que el tornillo no toque la parte de cobre del motor. Entonces nosotros hacemos una medición y revisamos que efectivamente no se toque la parte de cobre, y este tornillo nos sirve para el motor. Yo siempre pongo los tornillos en forma de X porque es mucho más fácil así al momento de instalar el motor. Y por lo general le dejo solamente 2 tornillitos y luego pongo el resto. Ahí ya nos quedó el motor puesto en la patica. Ahora lo vamos a ir a soldar. El frame viene súper completo, como les decía, tiene sus propios protectores de motores, pero yo los quería transparentes, así que imprimí uno y le puse un poquito de cinta doble faz, y ese es el que voy a utilizar. Eso lo voy a guardar. Listo, ahí queda el protector de cables, y ahora sí pasamos los cables. Este frame tiene un huequito por aquí y por ahí los vamos a pasar. Listo, ahora que ya pasamos los cables, los vamos a poner un poquito así por detrás y vamos a crear las mismas burbujitas que hicimos aquí, pero en los pads del motor, y eso nos va a ayudar a que soldar esos cables sea mucho más sencillo. Entonces, similar a como lo hicimos, lo vamos a aplicar un poquito de flux, dejamos que se caliente el pad un poco y aplicamos la soldadura unos segundos. Que se caliente el pad un poco, aplicamos la soldadura unos segundos, y lo mismo en los 3 puntos. Perfecto. Ahora a esos cablecitos de motor los tenemos que medir. Eso, entonces lo que vamos a hacer es vamos a medirlo y le dejamos un poquito de holgura. Y yo lo que hago es apretarlo con esta pinza un poquito para saber más o menos en dónde debe quedar el corte. Cortamos el cable con el cortafrío un poquito por encima de la marca y cortamos en la marca. Esos cablecitos, créanlo o no, es mejor no botarlos. Y aquí le ponemos un poquito de flux a la punta del cable motor. Lo tocamos un poco para que se caliente y le ponemos un poquito de flux, solo un poquito, no necesita mucho. Y ahora sí, procedemos a soldarlo en el pad. Vamos a ponerle un poquito más de flux. Listo, y nos quedó soldado, quedó muy bonito el motorcito. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente. Seguimos básicamente el mismo patrón, enroscamos. Marcamos. Cortamos un poquito después de la marca. Pelamos la punta. Agregamos flux. Reservamos cable, le ponemos un poquitico de soldadura al cable. Listo, vamos a ponerle un poco de flux al pad. Entre más flux mejor. Perfecto, quedó soldado. Miramos que no esté tocando nada más. Súper importante que esté muy bien soldado y que no esté tocando absolutamente nada más. Ahora vamos con el cable final. Vean, las soldaduras quedan perfectas, sin ningún problema. Y ahora sí, hacemos exactamente lo mismo para todos los motores. Bueno, después de todo no está tan fácil de armar. Yo tuve que hacerle un cambiecito, y es que esos dos cables tienen que apuntar hacia abajo para poder que pasen por detrás de la cámara, pero así quedaron los motores soldados. Y ahora sí, vamos a la segunda parte, que es poner la controladora de vuelo.